Yo en mi forma de escribir no contemplo una escaleta previa ni un guión y mi obligación es incomodar al lector. Y yo cuando voy a escribir una escena siempre hago que esa escena merezca la pena. Me tengo que divertir durante el proceso. Bueno, que te insulten para mí es una señal excelente de que he conseguido esos objetivos que me había planteado al empezar a escribir. En una España rota por el hambre y la violencia, dos fugitivos cruzan el país arrastrando un deseo peligroso y un pasado manchado de sangre. Así comienza Nada bueno germina, la última novela de César Pérez Gellida, un referente del thriller español y ganador del Premio Nadal 2024. Hoy en Soul Podcast nos adentramos en la historia que cierra su duología más salvaje y que nos confirma lo que ya sabíamos. Bajo tierra seca, nada bueno germina. Pues bienvenido, César, a Soul Podcast. Vamos a hablar un poquito de tu nuevo libro. Muchísimas gracias, un placer. Algo que me interesa mucho es que dices que hay personajes reales en la novela. Uh-huh. ¿Qué te interesa tanto de estos personajes como para introducirlos en una novela de ficción? Principalmente porque son personajes que han surgido por necesidad. Yo en mi forma de escribir no contemplo una escaleta previa ni un guión, simplemente voy de escena, me lleva a la otra escena y así sucesivamente. Y en un momento de la novela, hacia la mitad, me estoy dando cuenta de que la trama está languideciendo, está bajando mucho la intensidad, tengo que tomar una determinación y esa determinación que yo tomo condiciona hacia adelante y me exigía la entrada de personajes potentes. Y yo en la fase de documentación había dado con Fernández Luna, que es un comisario que le llamaban el Sherlock Holmes español y que es poco conocido, pero que tuvo mucha trascendencia porque, por ejemplo, atrapó a un tipo muy conocido en Europa que era Fantomas y se encargó él de esa investigación y me aporta un ingrediente fundamental en la trama que es un perfil de investigador distinto al de la época. Y me gusta porque conocemos partes de su histórico vital, pero hay otras partes que no conocemos y esas que no conocemos son las que a mí me invitan a crear ficción. Y lo mismo me pasa con Marthe Ricard, que es una espía y aviadora francesa que en aquel mismo momento, cuando se desarrolla la novela, en 1918, pasaba muchas temporadas en el Ritz en Madrid. Y es que era un momento coincidente, muy especial. Y me ayuda también para hilar otra trama que es mucho más emocional. Y supongo que tendrás que buscar un equilibrio, ¿no? Porque al final es un personaje real, pero no sé si te inventas cosas de su persona para que se adapte a la historia o el momento que necesitas. Yo respeto todo lo que se sabe del personaje, lo que se sabe, y juego con lo que no se sabe. Lo que no se sabe es lo que a mí más me interesa, porque es lo que me permite rellenar esos espacios. Ahora, yo he hecho la interpretación del personaje porque nadie sabe cómo era Fernández Luna, porque no hay ningún podcast grabado de él, ni de Marthe Ricard. Pero resulta muy interesante para nosotros poder jugar con personajes reales en los cuales están un poco a tus órdenes. Y así, sin hacer mucho spoiler, ¿hay alguna escena que te haya costado escribirla así un poquito de más? Porque cuando he entrevistado a otros escritores, a lo mejor hay alguna muerte que dicen, esto no quiero escribirlo aún, lo quiero dejar un poquito más hacia adelante. Hay varias escenas, pero fundamentalmente una que tiene que ver con esto que contaba antes de la necesidad de hacer un giro importante en la construcción argumental. Tenía varias alternativas, pero ninguna funcionaba en mi cabeza. Solamente funcionaba una que era muy drástica y que tiene que ver con la desaparición de un personaje importante de la novela, un personaje con lo que yo había ya generado vínculos emocionales y el lector también. Pero no me lo pensé demasiado, me costó mucho hacerlo, pero no me lo pensé demasiado porque sabía que si me iba a molestar a mí, al lector más, y mi obligación es incomodar al lector.
¿Qué significa para ti cerrar este ciclo narrativo? Satisfacción. Cuando yo arranqué esta aventura con Bajo Tierra Seca, porque lo quería presentar, era una historia que yo quería presentar al Premio Nadal y que tuve la suerte de ser el galardonado, tenía la intuición de que estos dos personajes, Antonia Monterroso y Sebastián Costa, se habían ganado una continuidad. Y no sabía muy bien por dónde iba a desarrollarse la historia, pero sí tenía claro que de la mano de estos dos personajes podía hacer algo interesante. Y estoy satisfecho porque lo he conseguido. Es una novela en la que prima la sucesión de acontecimientos, es muy rápida, trepidante, es por momentos con muchos emociones, tensión, y eso lo que hace es que al final el lector necesite estar pasando páginas continuamente. Eso es lo fundamental, vaya. Y dices que terminar en Valladolid no es algo casual, o sea, no. Es algo que tú querías hacerlo sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Desde luego, y fíjate, era de las pocas cosas claras que yo tenía cuando empecé a escribir Nada bueno germina, es que el desenlace iba a ocurrir en Valladolid. Ahora, lo que no tenía claro era cómo, porque la acción de Nada bueno germina empieza donde termina Bajo Tierra Seca. Entonces, ¿cómo llegar sin hacer una estructura previa desde esa Extremadura profunda a Valladolid, siendo coherente y, con la trama y el desarrollo? Entonces, bueno, pues al final, como es un objetivo muy claro, mi cabeza está preparada para conseguirlo. ¿Y tú por qué crees que el thriller conecta tanto con los lectores? No sé si es que tenemos ahí una parte en la mente que nos conecta con eso. Sí, algo de eso hay, fíjate. Yo creo que estamos ahora muy acostumbrados, nuestra generación y las generaciones que están llegando detrás, a que sucedan muchas cosas. Sí. Necesitamos que haya una sucesión vertiginosa de acontecimientos que enlacen con otros, que nos conmueva, que nos agite, que nos sorprenda. Y es nuestra forma de consumo. Yo creo que ahora el ritmo es muy importante porque estamos acostumbrados a consumir muchas cosas en menos tiempo. Y eso es por el tema de las pantallas y porque nuestro cerebro nos está pidiendo cosas continuamente. Estímulos todo el rato. Así es. Y bueno, supongo pues que este tipo de libros que pasan cosas en cada capítulo pues nos hace que nos enganche más. Sí, o por lo menos así lo entiendo yo. Sí. Y yo cuando voy a escribir una escena, siempre hago que esa escena merezca la pena. Y si no merece la pena, si no aporta, resta. Y si resta, la tengo que eliminar. Y por tanto, tengo que pensar muy bien cuáles son los siguientes pasos, porque hay escenas, no todas pueden ser de acción, hay escenas en las que se profundiza en el personaje o que son de conexión de tramas y subtramas. Es decir, esa escena tiene que tener entidad propia y tiene que tener sentido en sí misma. Cuando tú terminas de tejer todo y lo lees, ese primer borrador, tiene que estar todo muy enganchado. Y yo creo que eso es lo que llama mucho la atención de los lectores de ahora, que cada vez son más exigentes. El otro día entrevisté a Jorge Díaz de Carmen Mola y me dijo que para él una adaptación era muy difícil que a cualquier escritor le gustase del todo. Uh-huh. Él me dijo como que prefiere que se encarguen otros y él ya ver el final y criticarlo. No sé si a ti te han gustado las adaptaciones, por ejemplo, de Memento Mori. Yo soy del otro lado. Tú de estar presente ahí en la adaptación. Y a mí me extraña Jorge, porque Jorge es guionista. Sí, por eso. Y además con experiencia. Lo que sucede es que tienes que tener mucha permeabilidad para permitir que otros participen en esa adaptación de tu obra, porque tenemos ese sentido de pertenencia exclusiva, de que nadie toque lo que yo ya he escrito. En mi caso no es así. En mi caso, a mí desde el principio he tenido claro que una cosa es la novela en la que no van a tocar ni una coma y nada cambia, y otra cosa es la adaptación audiovisual. Es una adaptación.
basado en esa novela. Pero para mí lo fundamental es que la adaptación funcione en sí misma. Si eres muy literal, si te acercas mucho a la novela, hay veces que no funciona en audiovisual, porque son herramientas totalmente diferentes. Y sí, estoy contentísimo con la adaptación porque yo he sido participar en el proceso de escritura y como uno más, que mi opinión no es determinante ni es vinculante, simplemente que como uno más dentro del equipo de guionistas y me siento muy partícipe del éxito que está teniendo. ¿Y te gustaría alguna novela que se adaptase más al cine o también en serie? A ver, al final es una forma de acercarlas, Todas. ¿no? Claro. Todas. Y yo creo que por mi forma de escribir, que alguien definió en su día como narrativa audiovisual, yo creo que todas o casi todas tienen una posible adaptación. Ahora estamos trabajando en un proyecto para adaptar Bajo Tierra Seca y Nada Bueno Germina. De hecho, yo tengo escritos los guiones de Bajo Tierra Seca, pero esto es un proceso larguísimo, larguísimo. Yo empecé con Memento Mori en el año 2015 y fue a las pantallas en el 24. Quiero decir que ahora mismo lo que me preocupa y de lo que me ocupo es de que Nada Bueno Germina tenga mucha difusión, llegue a muchos hogares y a muchos lectores. ¿Y cómo afrontas tú la presión de seguir sorprendiendo a los lectores? Porque ahora mismo tienes un montón de lectores, el premio Nadal. Es que para mí no es presión, no pienso nunca en ello. Cuando yo estoy escribiendo nunca estoy valorando, joder César, tienes 500.000 lectores, has ganado el premio Nadal, ¿qué pensarán? Es que me da exactamente igual. Yo me tengo que divertir durante el proceso. Y yo sé cómo me divierto. Y me divierto si tengo claro y presente que tengo que manipular al lector y tengo que incomodar al lector. Si eso lo tengo presente durante el desarrollo, todo va a salir bien, no tengo ningún problema. Luego sí me preocupa en el momento en el que sale la novela al mercado las opiniones de la gente, eso sí, claro. Y me gusta saber qué piensa la crítica especializada y qué piensan los lectores, porque es determinante también. ¿Eres de los que se meten en redes sociales para ver qué opina la gente? Porque claro, sí, sí. Ahora es súper típico las reviews en TikTok, en YouTube, Sí. por todos lados. Sí, a mí me insultan mucho, que es algo que me encanta, porque es muy buena señal, me insultan desde el cariño. Claro que les has hecho sufrir. Exactamente, les he incomodado, les he engañado, y bueno, que te insulten para mí es una señal excelente de que he conseguido esos objetivos que me había planteado al empezar a escribir. Y bueno, así para finalizar, nosotros como nos llamamos Soul y Soul es alma, ¿algún momento así con alma de tu trayectoria profesional que hayas dicho, esto a mí me ha marcado? ¿Algo que yo haya escrito o que haya leído? Como bueno, tú veas. Muchas lecturas me han marcado. Por ejemplo, recuerdo El túnel de Ernesto Sábato, que es una novela que ya tiene bastante tiempo, que en su día me marcó mucho por el desarrollo del personaje, los acontecimientos, y que son esos sabores y recuerdos que van a permanecer ahí siempre, siempre, siempre. Así que sí, me quedaría con esa lectura, con El túnel de Ernesto Sábato. Y todos tenemos ahí como una lectura que pase en los años que pasen, la tenemos como muy, muy presente. Sí, eso está bien. No todos los libros que lees te pueden marcar, pero los que te marcan permanecen. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.